Seguimos conversando acerca de los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela del pasado domingo 6 de diciembre. Antes de irnos a pausa, les decía que en realidad las sorpresas en Venezuela suceden día con día. Y sin afán de ser pesimista, porque nuevamente estamos hablando de Venezuela, y casualmente ayer Nicolás Maduro le pide la renuncia a sus ministros. Señor Pino, le pregunto, ¿qué sorpresas, qué falta por venir casualmente cuando además la Asamblea Nacional va a seguir ejerciendo sus funciones hasta el 15 de diciembre? ¿Qué esperar? Probable que lo que podamos esperar sea un choque de trenes. Pero un choque de trenes que en esta ocasión es muy particular por el hecho de que el tren de la oposición viene cargado de gente y de gasolina y el otro está verdaderamente debilitado. La solicitud de renuncia del gabinete en pleno que hace el presidente Maduro pareciera una muestra de debilidad y es una posibilidad de entenderlo, pero también, y temo que este sea un detalle muy importante, también significa la necesidad que tiene el jefe del Estado de salir de una pieza muy incómoda en su cúpula. Esa pieza incómoda de su cúpula tiene nombre y apellido, el señor ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, general Padrino, antes de que el Consejo Nacional Electoral le diera su primer boletín, hizo una cosa inusual, inhabitual en la historia electoral venezolana. Habló en nombre y rodeado del alto mando militar, diciendo que todo había funcionado bien y que se iba a terminar el proceso en términos pacíficos, pero agregó, y esto es lo curioso, que el ejército garantizaba, apoyaba plenamente el resultado electoral y que no iba a admitir ninguna tropelía y que así se lo comunicaba a las demás instituciones. Usted toca un tema que en los últimos días yo he estado viendo, pero lo he visto en medios tal vez de manera extraoficial. Pero ya viniendo de usted, pareciera ser que es cierto que Vladimir Padrino, como dijo muy bien usted, ministro de la Defensa, viene a ser, me atrevo a decir, que el héroe o aquel líder que permite que no haya fraude y que se respete, que haya transparencia en estas elecciones. Por lo tanto, le quisiera preguntar, ¿esto evidencia que también el ejército, que también las Fuerzas Armadas ya están a disgusto con el gobierno de Nicolás Maduro? Esa puede ser una posibilidad de entender, pero también hay otra. La conducta del general Padrino, rodeado del alto mando militar, no fue sino el rendirse ante la evidencia de un triunfo aplastante. ¿Cómo va? ¿Con qué cara van las Fuerzas Armadas a impedir un triunfo así de majestuoso? Entonces yo creo que fue también un cálculo que se puede entender como un alejamiento de la línea de la revolución bolivariana. La Fuerza Armada dejó de ser bolivariana en ese momento porque el pueblo venezolano, en su inmensa mayoría, dijo que no quería ser más bolivariano o que quería quitarse de encima la lápida bolivariana. Entonces puede ser un cálculo, una posibilidad de sobrevivencia y aún de decoro, no por qué negarlo, de la Fuerza Armada Nacional. El punto está en que eso nunca había sucedido en la historia electoral venezolana del siglo XX. Nunca los militares se han adelantado a la proclamación de la autoridad electoral y eso pasó. Y la gente se sorprendió por aquello y entendió el mensaje. Coincido, permítame, señor Pino, coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Ahora, quisiera preguntarle de igual manera al señor Barahona, que se ha dicho que estas elecciones, y un poco, ¿verdad?, agregando lo que nos dice el profesor Pino, son un reflejo, son un espejismo de lo que siente el venezolano. Entonces yo me pregunto también, así como hablábamos de cómo se siente el ejército con relación a Nicolás Maduro,
¿Se podría ver esto más como un plebiscito? Y si fuera así, ¿quiere traerse el pueblo abajo a su gobernante de manera rápida, lo más inmediato posible? Bueno, permítame introducirle mi opinión sobre uno de los temas que estaban conversando y le respondo enseguida la consulta que usted hace. Yo creo que en realidad el tema de Padrino, aunque pueda ser un tema a analizar, yo creo que la contundencia del resultado era tan abrumador que independientemente de la posición de Padrino o no, el mismo ejército estaba en una posición muy incómoda si la intención del chavismo era disminuir, digamos, la contundencia de ese triunfo. Ahora bien, eso no quiere decir que en Venezuela no tenga un papel trascendental las fuerzas militares, y aquí la pregunta también era si Padrino quería jugar un poco la posición de cabeza de león o cola de ratón. Pareciera que al final Padrino, como una ficha del chavismo, no logró hacer clic entre ninguno de los dos. ¿Pero se apartó? ¿Se separó? De alguna manera, la solicitud de renuncia del Pleno del Gabinete, que es lo que más me interesa analizar, más que el caso puntual de Padrino, viene a ser un elemento en dos vías. Una, se adelanta la posibilidad de que la oposición efectivamente vote el gabinete a partir de un voto de censura, o sea, quede fuera. Y yo creo que con esto Maduro lo que está haciendo es adelantando esa amenaza que es inminente desde la misma oposición. O sea, más allá de simplemente pedir el referéndum sobre el mandato de Maduro, es evidentemente enviar un mensaje claro desde el legislativo al ejecutivo, habiendo hecho ese voto de censura. Se adelanta Maduro al pedirle a sus ministros que pongan la carta sobre la mesa de renuncia, pero al mismo tiempo, y aquí hay elementos de sensatez, dice, este mensaje tenemos que traducirlo en un cambio dentro del mismo ejecutivo, y eso me parece una señal positiva. Usted decía, ¿qué esperar ahora? A mí me gustaría esperar sensatez en las acciones que tome tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, porque si se da ese choque de trenes, como bien apuntaba el colega Pino, evidentemente no se van a solucionar los problemas de los venezolanos, y eso no va a ayudar ni al oficialismo ni a la oposición de cara a las próximas elecciones. Creo que aquí la única ruta que tienen ambas fuerzas es trabajar mancomunadamente para presentarse ante el electorado en la próxima elección presidencial como los que lograron tener la capacidad de solucionar. Y si esto el chavismo no lo entiende bien, y como decía el colega Pino, se le mete al frente al otro ten, evidentemente va a ser el chavismo el que termine de asumir la factura ante el electorado sobre la grave crisis que vive el ciudadano. Ya no hablo solo desde el punto de vista institucional. Casualmente ahí lo voy a interrumpir, porque al regreso de la pausa vamos a analizar por qué Venezuela está tan desesperada, por qué ha esperado este cambio hace tanto tiempo, cuando verdaderamente necesita una luz, y tal vez llegó la luz. Ya casi volvemos.